Bueno, en este día, hermanos, quiero hablarles sobre la manifestación de la gracia. En este año, ¿verdad? El lema o el tema, hermanos, es la gracia. Pero quiero hablarles un poco, hermanos, para que usted entienda sobre qué es la gracia, porque quizás usted va a decir, bueno, ¿qué es gracia? Y hoy vamos a hablar sobre la manifestación de la gracia. Ahí en Tito 2:11 nos dice la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. A todos los hombres. No hay excepción, es a todos los hombres. Hermanos, el mensaje del evangelio son las buenas noticias de la gracia de Dios, hermanos. La gracia, hermanos, es una parte esencial del carácter de Dios. La gracia, hermanos, está relacionada estrechamente con el amor y la misericordia de Dios. La gracia, hermanos, dice, porque la gracia de Dios, la gracia, hermanos, está definida de diferentes maneras. ¿Cómo? Significa, la gracia significa el favor inmerecido de Dios, o el don gratuito, o un regalo. Eso es lo que significa la gracia, un favor inmerecido de Dios. Entonces, hermanos, en su gracia, Dios está dispuesto a perdonarnos y a bendecirnos, hermanos, a pesar de que no somos merecedores, hermanos, de ser tratados tan bien o de ser tratados con tanta generosidad, hermanos. Pero dice que la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, cuando hablamos de manifestación o de que se ha manifestado, hermanos, ¿qué significa o quiere decir darse a conocer? Se ha manifestado, se dio a conocer, se reveló, se hizo presente. Pero también dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando hablamos de salvación, hermanos, salvación significa liberar o también traer un rescate. Entonces, hermanos, cuando vemos el versículo 11 del capítulo 2 de Tito, dice, porque el favor merecido se ha revelado, se ha dado a conocer para traer un rescate a todos los hombres. O sea, a todo género humano, hombre, niña, niños, ancianos, mujeres. La salvación es para todo género humano, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Ahora, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Por qué se manifestó la gracia, hermanos? Dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué había una necesidad o por qué había necesidad de un rescate? ¿Por qué había una necesidad de un rescate? Ahí en Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, indica, hermanos, que toda la humanidad participó en el pecado de Adán. Todos, hermanos, fuimos transgresores de la ley. El pecado, hermanos, es la característica general de toda la humanidad. El pecado, hermanos. El pecado, hermanos, es la violación de la ley de Dios. Ese es el pecado, la violación de la ley de Dios, hermanos. Por lo tanto, cuando vemos ahí en Génesis, hermanos, cuando está el hombre y la mujer, hermanos, Adán, hermanos, cuando vemos que Adán falla, cuando vemos que Adán le dice sí al pecado, hermanos, él actuó como nuestro representante, hermanos. El pecado se acreditó a la raza humana. El pecado, hermanos, se transmitió, lo heredamos la culpa, hermanos. Por lo tanto, hermanos, como heredamos la culpa, como el pecado se transmitió a toda la raza humana, hermanos, por lo tanto, todos fuimos, como dice,
destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Es que yo no estaba ahí, ¿yo qué culpa tengo? Él fue Adán, muchos dicen. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Cuando hablamos de destitución, hermanos, que fuimos destituidos, quiere decir fuimos removidos, fuimos expulsados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, de su grandeza, de su esplendor, hermano. Fuimos removidos, fuimos expulsados, hermano. Entonces, por lo tanto, hermanos, como el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, hubo la necesidad, hermanos, de ser rescatado de las garras del diablo, hermanos, que envolvió al hombre para que cayeran en las trampas, en la mentira, hermanos. ¿Por qué? Porque en Juan 8:44, hermanos, dice, hermanos, que el diablo es padre de mentira, hermano. Y que desde el principio, desde el inicio, hermanos, ha sido homicida y ha sido mentiroso, hermanos. Por lo tanto, el hombre cayó en la trampa del diablo, hermanos, y por lo tanto cayó en pecado. Adán y Eva, hermanos, estuvieron disfrutando de la presencia de Dios. Ellos, hermanos, estuvieron en la misma presencia de Dios, pero por el pecado, hermanos, fueron expulsados. Por su desobediencia, hermanos, fueron separados de Dios, hermanos, porque el pecado separa. El pecado, hermanos, separa de Dios. Pero ¿saben lo impresionante? Lo más lindo de Dios, hermanos, que Dios mismo abrió un camino al hombre para que se encontrara con la gracia y para que fuera liberado de las garras de Satanás, hermanos. Por eso en Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. El don gratuito de Dios, el regalo de Dios, hermanos. Por gracia sois salvos. La gracia, hermanos, no la merecíamos. No la podíamos ganar, hermanos. La gracia, hermanos, la gracia se manifestó, hermanos, tras el amor desmedido de Dios, del Padre, hermanos. La gracia se manifestó. Si podemos ver, hermanos, en Éxodo 1, del 1 al 22, hermanos, vemos, hermanos, cómo desde el inicio Dios abrió camino para que nosotros podamos encontrarnos con la gracia. Y podemos ver, hermanos, en Éxodo 21, hermanos, que Dios abrió un camino al pueblo de Israel, hermanos. Éxodo 1 del 1 al 21, Dios le abrió un camino al pueblo de Israel, hermanos, para traerle la liberación al pueblo, para que el pueblo de Israel fuera liberado, hermanos, de las garras del faraón. Y en Éxodo del 1 al 22, hermanos, podemos ver, usted puede ver en su casa, como 400 años, hermanos, ellos fueron oprimidos por los egipcios, por Faraón. El pueblo de Israel, hermanos, fueron molestados con cargas, fueron tratados con dureza, hermanos. Les amargaban la vida, hermanos, con dura servidumbre, porque ellos estaban, hermanos, vivían, hermanos, atados a lo que el faraón les decía. Tenían una vida de esclavitud. Dice que inclusive, hermano, cuando las mujeres iban a tener un bebé, los egipcios, el faraón, decidía quién iba a vivir. Y así cuando era niño lo mataban. Pero dice en Éxodo 2:23, hermanos, que ellos clamaron a Jehová a causa de la servidumbre. Y dice en el versículo 24 de Éxodo 2:24, dice que Jehová escuchó el gemido de ellos. A pesar, hermanos, de que ellos se habían alejado de Dios, hermanos, Dios los escuchó.
A pesar de que ellos se habían olvidado de Dios, Dios escuchó el gemido de Dios. Y déjame decirte, hermano, que Dios sigue escuchando tu oración, sigue escuchando tu gemido, hermano. ¿Por cuánto tiempo has estado atado a las garras del Satanás, hermano? ¿Por cuánto tiempo, hermano, viviste atado o has estado atado, hermanos, atado a las garras del mismo Satanás? ¿Por cuánto tiempo, hermano, has estado siendo oprimido, hermanos, por Satanás, por el diablo, por el enemigo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo has sido oprimido? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto tiempo has llevado cargas, hermanos, que no has tenido que llevar, hermanos? O las circunstancias han matado tus sueños, tus anhelos, hermano. Pero hoy en día yo te digo, hermanos, que así como el pueblo de Israel levantó un clamor, levantó un gemido y Dios los escuchó. Si tú levantas una oración, si tú levantas un clamor, el Señor te va a escuchar. ¿Por qué, hermanos? Porque dice en Mateo 11:28, Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Dios escucha. Dios escucha. ¿Cuál es tu necesidad? Él te escucha. Dios abrió un camino, hermanos, delante de ti. Dios abre camino delante de ti. Dios quiere abrir un camino delante de ti. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene el poder de crear soluciones y oportunidades en situaciones difíciles, hermanos. ¿Cuál es la situación tan imposible, tan difícil que tú tienes, hermanos? Que Dios tiene el poder para crear soluciones, hermanos. Él abre rutas de salidas, de bendición, aún donde no hay ninguna posibilidad. Dice en Isaías 43:18 al 19: no os acordéis de las cosas pasadas, no traigáis a memoria las cosas antiguas. En otras palabras, olvídate de lo que te oprimía, suelta tus cargas. Olvídate de aquella amargura, de lo que te ha amargado tu vida. Olvídalo, ya suéltalo. Suelta aquello que te truncó tus sueños. Suelta aquello que te truncó tus anhelos. Olvídate de las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas antiguas. Porque su palabra dice y sigue diciendo: he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Abriré camino en el desierto y río en la soledad. Pero dice: pronto saldrá a luz. Hermanos, ¿qué significa pronto? Cuando vemos pronto saldrá a luz, cuando vemos la palabra pronto, hermanos, quiere decir que algo viene, algo veloz viene, algo acelerado viene. Así que, hermano, no te acordéis de las cosas pasadas, hermanos, porque pronto algo acelerado viene a tu vida. Él hace cosas nuevas en tu vida, hermano. Pronto Él viene, hermanos, y hace las cosas, hermanos. Pero Él dice: ¿no la conoceréis? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando dice, hermanos, otra vez, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto. Él sigue diciendo otra vez. Cuando dice otra vez, significa nuevamente lo volveré a hacer. Si Dios te ha ayudado en el pasado, nuevamente lo va a poder hacer. Si tú sufriste alguna situación difícil, nuevamente lo va a volver a hacer, hermanos. Él lo va a volver a hacer. Pero tienes que olvidarte de las cosas que te oprimen. Tienes que soltar las cargas. Tienes que olvidarte de aquello que te amargó la vida, de aquello que te truncó los sueños, hermano. Y dice: lo volveré a hacer. ¿Cuándo Dios lo hizo?
Cuando vemos, hermano, que el pueblo clamó y dice que Dios escuchó. Inmediatamente cuando el pueblo clamó, ahora el pueblo se había olvidado de Dios. El pueblo había fallado a Dios, hermanos. 400 años vivieron, hermanos, bajo esclavitud. Y no se acordaron de Dios. Pero llegó un momento cuando ya no podían. Hermano, no esperes a decir, ya no puedo más, Señor. No esperes que pasen los años, hermanos. Clama al Señor, hermano, porque su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces el pueblo clamó y Dios lo escuchó. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Dice que mandó a su siervo Moisés para sacarlos de la esclavitud. Y hermanos, mientras dice que ellos iban a camino a la liberación, porque Dios les abrió un camino, dice en Éxodo 14:3, hermanos, cuando ellos iban camino a la liberación, dice que el faraón y los egipcios, hermanos, los siguieron con pasos agigantados, hermanos. Iba acelerado este hombre para poder una vez más esclavizar al pueblo. Y dijo Faraón de los hijos de Israel, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en tierra, el desierto los ha encerrado. ¿Sabe, hermanos, que el Faraón, hermanos, dice que siguió al pueblo de Israel con pasos agigantados, diciendo, vamos tras ellos, porque el desierto los ha encerrado. Y muchas veces, hermanos, el enemigo piensa que ya te tiene encerrado. El enemigo, hermano, dice, ya lo tenemos, de esta no sale, de este problema no sale, el desierto ya lo encerró. Y piensa, hermanos, dice que iba por pasos agigantados hasta el pueblo de Israel, hermanos. Pero lo que no sabía, hermanos, es que Dios le había abierto un camino en medio del mar rojo, hermanos. Hermanos, el enemigo piensa que ya te encerró en el problema, que ya no puedes salir, hermanos, pero aún en medio del mar rojo, hermanos, donde no hay camino, Él abre camino donde no lo hay, hermanos. Él no sabía que Dios había abierto un camino en medio del mar rojo. Así que los egipcios, dice que vinieron tras ellos, pero el mar estaba enfrente. Los egipcios venían atrás y el mar estaba enfrente. Cuando tú ves eso, hermano, cuando tus ojos físicos miran que el problema está aquí y que otro problema está acá, hermanos, ¿qué es lo que nos pasa como humanos? Nos atemorizamos porque vemos que ya estamos encerrados. Nos vemos encerrados hasta la situación. Y dice que el pueblo se atemorizó. Con sus ojos físicos se vieron atrapados. Y sí, estaban atrapados, hermanos. Pero dice en Éxodo 14:3, hermanos, que Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veráis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando el diablo te quiera hacer tambalear, hermanos, Dios te dice, no temas, estad firmes. Cuando el diablo, hermanos, te quiera hacer caer, Dios te dice, no temas, estad firmes. Cuando ya no puedas más, hermanos, Dios te dice, no temas, estad firmes. Cuando Satanás te quiera atemorizar, hermanos, haciendo pensar que estás atrapado en el problema, el Señor te dice, no temas, estad firmes, porque abriré camino en el desierto y río en la soledad. Aleluya. Y dice, cuando el pueblo estaba ahí, dice que Moisés clamó a Jehová. Y el Señor le dijo lo mismo que nos dice a nosotros. ¿Por qué clamas a mí?
Dile a los hijos de Israel que marchen. A veces estamos orando y el Señor dice: ¿por qué clamas a mí? Sigue marchando, ya da el paso de fe. Y es lo que le dijo al pueblo: sigue marchando, dile al pueblo que marche. Lo que a veces nos falta, hermanos, en nuestra oración. A veces estamos clamando cuando el Señor ya quiere que tú le digas gracias por lo que ya hiciste. Gracias, Señor, porque aunque yo no lo veo, tú ya lo hiciste. Y eso es lo que le pasó. Le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y luego dice que Jehová le dijo a Moisés: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entonces dice que él alzó la vara. Dice, hermanos, y extendió su mano sobre el mar. Y el mar se dividió, hermanos. En otras palabras, hermanos, dice: ¿por qué clamas a mí? Ya lo hice. Quizás tus ojos físicos no lo ven, pero yo ya lo hice. Alza tu vara. Y hermanos, cuando hablamos de vara, estamos hablando de autoridad, hermanos. Dice: alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. En otras palabras, toma la autoridad, háblale a las cosas que no son como si fuesen, y entonces no temas. Estad firmes y sigue marchando, porque Dios ya abrió camino, hermanos. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, hermanos. Él ya abrió un camino. ¿Y sabe qué? Esto es la gracia. Dios abrió un camino para el hombre. Mandó a su Hijo Jesús para envolvernos en su gracia. En San Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe, hermano? Jesús, hermano, es la personificación de la gracia de Dios manifestada. Jesús, una vez más lo digo, es la personificación de la gracia manifestada de Dios, hermanos. Él se dio a conocer. Él se reveló, Él se hizo presente. Hermanos, la gracia se hizo presente, se reveló, se dio a conocer a través de Jesús, hermanos. Y en San Juan 14:17, hermanos, dice que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fue por medio de Jesucristo. Entonces, cuando vemos Efesios 2:8-9, hermanos, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es por méritos propios, no es por lo que yo pueda hacer, es la gracia de Dios, hermanos. Por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, un regalo que viene de arriba, hermanos. Pero la pregunta, hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú que no has conocido a Dios? Que no te has aferrado de la gracia, o que te olvidaste de la gracia como el pueblo de Israel se olvidó de Dios. ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres con la gracia? Todo, hermano, ser humano no tendrá excusa. Todo ser humano no tiene excusa, hermano, porque todo hombre y mujer, tarde que temprano, hermano, se encontrará con el camino de la gracia. Jesús dijo: yo soy el camino, la personificación de la gracia, hermanos. La gracia se derramó en la cruz del Calvario.
La gracia, hermanos, fue derramada en la cruz del Calvario, donde Él murió, pero Él resucitó al tercer día para que usted y yo obtuviéramos gracia, hermanos. Todo lo que estaba en contra de nuestras vidas. Dice que en Colosenses 2:14 que anuló toda acta de decreto que había en contra de nosotros, hermanos. Toda acta que nos era contraria. Dice que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y luego dice, hermanos, que despojó a todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz, hermanos. Así que, hermanos, si usted, hermanos, piensa que ya no pueda más, el diablo, déjeme decirle que él ya está vencido. Él fue vencido en la cruz del Calvario. Así que no tiene ya potestad sobre ti si te sometes a Jesús, si te sometes a su gracia, hermanos. Pero ¿qué vas a hacer si te encuentras con la gracia? ¿Qué vas a hacer si te encuentras con la gracia? Amigo o amiga, que no has conocido a Dios, que te has separado de Dios, que no lo has conocido. ¿Qué vas a hacer si te encuentras con la gracia? Había un hombre, la Biblia nos habla de un hombre que era gobernador de Roma, un gobernador romano. Y este hombre se llamaba Poncio Pilato. Este hombre un día se encontró con la gracia y la despreció. Se encontró con la gracia y la despedazó. Se la entregó a los judíos y le dijo: hagan lo que quieran con ella. Aún cuando él se encuentra con la gracia cara a cara, él dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Dice que cuando él hablaba con Jesús, dice que él se maravillaba cuando Jesús hablaba. Aún Poncio Pilato sabía que Jesús era el rey de los judíos, porque él le dijo: ¿eres tú acaso el rey de los judíos? Y dice que Jesús le dijo: tú lo dices. Es más, Jesús le dijo, él entabló una plática con Jesús. Y Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Y aún Poncio Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pero aún cuando él se encuentra con la gracia, la despreció, la despedazó, hermanos, porque era más importante ser amigo de César que ser amigo de Dios. ¿Cuántos hombres, hermanos, desprecian la gracia? Y cuando desprecian la gracia, están despreciando a Dios. Prefieren ser amigos del mundo que ser amigos de Dios. Prefieren ser amigos del pecado que ser amigos de Dios. Pero cuando nos vamos a Hechos 9, vemos a otro hombre llamado Saulo de Tarso. Este hombre era un hombre religioso. Se dice que era un hombre fariseo de fariseo. Era un hombre influyente ante toda la gente que lo rodeaba. Dice que era un hombre celoso lo de la ley, conocía la ley, era especialista de la ley judía. Dice que un día este hombre, mientras se dirigía rumbo a Damasco para arrestar, entregar los cristianos, porque odiaba a los cristianos sin misericordia y hacía persecuciones frenéticas contra ellos. Inclusive mandó pedir cartas con autoridad para poder hacer, hermanos, con libertad, para poder arrestarlos con libertad y entregarlos a las cárceles, matarlos. Pero un día, cuando iba rumbo a Damasco, en el camino a Damasco tuvo un encuentro sobrenatural. Y dice que vio un resplandor y una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, yo soy la gracia a quien tú persigues.
Y dice que este hombre, cuando vio este esplendor y oyó la voz, una voz sobrenatural con poder, dice que cayó, no le quedó más que cayó temeroso, temblando, y las únicas palabras que le salió decir, dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Cayó postrado, cayó tendido ante la gracia, aleluya. La diferencia de Pilato, él, hermanos, no quiso la gracia, la despreció, pero este hombre, hermanos, cayó tendido ante la gracia. Por eso vemos más adelante que él dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Dice, la gracia de Dios ha sido conmigo. No soy yo, es la gracia. Lo que tú tienes es la gracia. Si tú predicas, es la gracia de Dios. Si tú estás aquí en alabanza, es la gracia de Dios. Todo lo que tú haces es por la gracia de Dios. Aleluya. Es la gracia. Pero sabe, hermanos, que a veces no estamos ni como Pilato, tampoco estamos como Pablo. A veces aceptamos la gracia, pero le decimos: toma estas áreas de mi vida, estas no las tomes. Toma ciertas áreas, Señor, pero hay unas que no quiero que toques porque me duelen cuando la tocas. Por eso dice, nuestro sí debe ser sí, o nuestro no debe ser no. O también dice, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La gracia de Dios, hermanos, la gracia, hermanos, la gracia nos dio el Señor cuando Él murió en la cruz del Calvario. Esa es la gracia de Dios. La gracia sobrenatural. Hermanos, no merecíamos la gracia. No la merecíamos, pero en su infinito amor Él nos dio la gracia. Él te envuelve con su gracia. Así es que dice el Señor: estad firmes, no temas. Lo que tú estás pasando no es nada para Dios, hermanos. Dios está aquí, los problemas están acá, Dios está sobre todo, hermanos. Hermanos, para Él no hay nada imposible. Póngase de pie en esta hora, hermanos.